Y hoy hablamos de Autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza. Pues estamos a 16 de marzo de 1934, estamos en México, en el norte de México, lindando con la frontera de los Estados Unidos de América, y estamos en Estación Camarón. Es un lugar que lleva ese nombre por el color rojizo de las aguas del río. ¿Y quién está allí ese día? José Revueltas, tiene 19 años y acaba de llegar después de un larguísimo periplo a caballo desde la ciudad, que le ha dejado pues, los huesos absolutamente molidos. ¿Qué es lo que ve? Ve una llanura enorme plantada de algodón, porque el gobierno había prometido transformar el desierto en tierra agrícola y efectivamente allí ante sus ojos estaba una de las mejores cosechas de algodón que se habían visto nunca jamás en la vida. De hecho lo llamaban el oro blanco en aquel momento. Era una absoluta proeza haber conseguido robarle tierra al desierto, pero ahí estaba, se la habían robado. Y todavía más increíble le parecía que en ese mismo momento en el que él estaba llegando allí se había organizado una huelga y estaba todo parado, 5.000 hombres quietos, los aparceros, los labradores, los tractores, incluso absolutamente todo. Le recibe uno de los hombres de la asamblea, Arnulfo Godoy, que se encarga un poquito de él y de su caballo. Y ahora nos vamos a la casa de un matrimonio. Bueno, casa, si podemos llamar casa, pues a ese pequeño espacio que tienen de madera recubierto de adobe. Allí viven Petra y su marido José María, Chema, con sus dos hijos. Llegaron allí de los pozos, de la muerte de la minería, pero ahora como están en esta situación de huelga, pues el marido le dice a su mujer que bueno, joder, que al menos en los pozos tenían asegurado un sueldito, la paguita semanal. Y ella le contesta, sí, sí, eso sí, pero allí te podías morir en cualquier momento. Aquí por lo menos sus hijos pues están jugando con la tierra hasta que llegue el día en que puedan empezar a trabajarla y bueno, pues están ahí tranquilamente. Volvemos con José Revueltas. A José Revueltas le había enviado allí el Partido Comunista de la Ciudad de México. En principio le había enviado a Sabinas Hidalgo, donde parecía que se había como organizado allí una insurrección o algo así, pero el tipo llega y es que no ve absolutamente nada. Y entonces dice, bueno, pues ya que estoy aquí, pues me sigo hasta el norte. Y eso es lo que hizo. Se dirigió hacia Estación Camarón, porque detestaba de alguna manera pues, la idea de regresar a la capital sin haber logrado su cometido. Y también un poquito porque le gustaba el tipo de ambular. Bueno, pues había pasado ya demasiado tiempo encerrado en cárceles e islas, y aunque había nacido en el norte, en el estado de Durango, pues había vivido toda su vida en la Ciudad de México. Y esta era para él la oportunidad de conocer de cerca el país con el que se le llenaba la boca. Todo ese terreno que desde el centro no dejaba de ser una cosa sola, pues como hostil y terriblemente vacía. Bueno, pues la huelga Ferrara, que es como se la había bautizado, porque se organizó en un inicio contra los colonos, contra Américo Ferrara y Otilio Gómez, que era que insistían en pagar sueldos de hambre a los asalariados del campo. Pues bueno, pues de repente pues se creó un nuevo sindicato que se ufanaba de no estar supeditado ni a la burguesía, ni al capital, ni a los sindicatos blancos. Había confiado en que si lograban detener la producción, pues los Ferrara iban a tener que ceder. Pero claro, los Ferrara, que todavía se comportaban un poquito como los dueños de las tierras que habían sido, pues no se dejaron intimidar. Y entonces, en vez de aumentar el salario mínimo de 50 centavos a $1,50 al día, que es lo que se pedía, y bueno, y que es lo que mandaba la ley en realidad, pues nada, se enredaron en negociaciones secretas con el gobierno pues para no interrumpir la siembra de algodón, porque ya hemos dicho que era la mejor siembra que había habido en muchísimos años. Y claro, ¿pero qué pasa? Que ni Américo Ferrara ni el Otilio Este Gómez contaban con la testarudez del sindicato, ni con la respuesta de esos hombres y mujeres que habían llegado de lejos con la esperanza de arriesgarlo todo por un poco de tierra. Y luego, lo que menos esperaban luego era la llegada de los comunistas, claro, con el José Revueltas. Bueno, pues José Revueltas escuchó con suma atención el recuento de todos los hechos que le tenían que hacer la gente de los sindicatos y se dio cuenta de que estos asambleístas que tenían ante sí, pues que eran los verdaderos desposeídos del régimen, que eran los que no tenían nada excepto fe, porque bueno, hacía falta no tener absolutamente nada para haber llegado hasta allí. Y bueno, y esos precisamente estaban inventando ahí una forma de vida de la que ni Cristo pues tenía ni noticia. No necesitaba ni la dirección de nada, que los dirigiese nadie, ¿no? Ni la dirección ni de ningún partido, ni absolutamente nada. Habían armado ellos solitos el sindicato en 1932 y con él pues iban a ir contra el banco, contra los nuevos latifundistas disfrazados de colonos y contra el sistema entero. Y él, José Revueltas, que estaba allí sentado con una vieja máquina de escribir, pues lo único que podía hacer, porque se dio cuenta, dice, pues estos están organizadísimos, vengo yo aquí, ¿a qué vengo? Dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer aquí es escribirlo, y lo supo rapidísimamente. Voy a escucharlos y escribir absolutamente todo lo que decían, porque claro, él pensaba que la gente de la ciudad se tenía que enterar de lo que estaba pasando allí.
En ese momento tan feliciano él, pues lo que no sabía es que iban a acabar llevándoselo preso en un largo periplo de cárceles por todo México para finalizar indultado por el que sería el presidente de la República en el 35, Lázaro Cárdenas, y que de allí saldría pues directísimo a Moscú para participar en el sexto Congreso Mundial de la Internacional Juvenil Comunista. Y menos sabía que pasarían 9 años hasta que todo este material que estaba escribiendo ahí iba a acabar publicado bajo el nombre El luto humano, un libro que todavía a día de hoy se considera de lectura obligada, porque efectivamente José Revueltas existió, es un escritor, estuvo en ese norte inhóspito en ese momento y bueno, y escribió esta novela que trata exactamente de lo que nos está hablando este libro. Bueno, pues ahora nos dicen que el 1 de enero del 27 empezaron los trabajos de construcción de la presa Don Martín, claro que era también fundamental para esto del algodón en Juárez. A mediados de ese año, Petra y José María se casaron en Zaragoza, que es una zona un poquito más al norte, y es allí hacia donde se dirigen ahora mismo, hoy, dos mujeres solas. Dos mujeres que pueden desaparecer muy fácilmente en las carreteras de México, pero ellas, una de ellas es la escritora, consideran fundamental reivindicar el derecho a ocupar el espacio público y a moverse a través de él, incluso poniéndose en riesgo. Entre 2010 y 2012, el cártel de los Zetas convirtió la prisión de Piedras Negras en una fábrica de uniformes, de chalecos antibalas y de desaparecidos. Y a 187 kilómetros de allí, la presa de Don Martín, esta famosa presa que se hizo en los años 27 para todo el tema de la estación Camarón y del algodón y de todo, es ahora mismo una narcofosa submarina. Esto es así. Es decir, el agua que regó tantas y tantas hectáreas de algodón cobija hoy a miles y miles de muertos. Bueno, pues estas dos mujeres salen de Monterrey con la advertencia, todavía resonando en sus oídos, pues de que no vayan solas y de que si van solas no vayan tarde y de que si van tarde regresen temprano, que regresen con luz, que no se detengan en ningún lado de la carretera. Si hay militares, síganse derecho o no, mejor, deténganse, pero no se bajen del auto o bájense del auto, pero nunca, nunca sin su celular. Carguen su celular antes de irse, que no le falte la pila por el camino, aunque allá la señal es muy mala, pero por si las dudas, son unas bárbaras. Nosotros nunca iríamos. O sea, la gente que les está aconsejando que no vayan de ninguna de las maneras es porque ellos no irían ni muertos. Pero ellas sí. Ellas se dirigen hacia Anahuac, hacia el presente y también hacia el pasado a la vez, ¿no? Porque ellas en el hoy quieren ir a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasaba allí, ¿no? Entonces se imaginan, de alguna manera, mientras ellas van subiendo, a Revueltas cabalgando a su lado, o sea, haciendo el camino que este hombre hizo. El 5 de mayo del 33 se fundó la ciudad, justo un año después de la primera cosecha récord de algodón y en medio, pues claro, de las crecientes protestas de todos los asalariados del campo que pedían pues la distribución de la tierra. Bueno, pues cuando llegan ellas se encuentran un pueblo vivo, porque ellas esperaban encontrarse, pues yo que sé, unas ruinas, pero no, el pueblo en ese momento estaba vivo, se topan con un policía armado que les pregunta pues qué demonios hacen allí, porque este es un viaje que en México no se suele hacer, ir allí, encima en las zonas que están dominadas por el narcotráfico, imagínate tú que ganas, encima dos mujeres solas, como bien les advierten sus amigos, y entonces pues ellas les dicen que buscan documentación, buscan documentos sobre la historia del sitio, y entonces pues el policía, sin dejar o sea, la mano siempre en las armas, pues las dirige a un edificio del gobierno. Y entonces llegan allí a una oficina en la que hay 3 hombres y una mujer y bueno, pues les dicen que no hay ninguna documentación por allí y que bueno, pues que lo que hay es unas fotos y tal de la presa de Don Martín cuando se construyó por si quieren verlas. Y bueno, pues claro, en la que ellas saben perfectamente que en esa fosa hoy se están pudriendo un montón de cuerpos, ¿no? O sea, claro, esto es que es todo muy peligroso. Bueno, pues cuando le dicen que lo que a ellas les interesan es la estación Camarón y las plantaciones de algodón, pues les responden pues que esto hace muchísimos años, ¿no? Que me vienen ahora con el algodón, si es de esto hace decenios y decenios que dejó de haber algodón allí, y que además es que la estación Camarón ya no existe, que además no es seguro ir allí y que nadie va allí para nada. Y bueno, pues la mujer de la oficina encima pues insiste en que se hagan todos juntos una fotito a la salida del edificio, claro, esto para acordarse de que fueron allí, pero claro, no queda claro si se la hacen o no se la hacen, porque lo que queda patente pues es que es un poco como una propuesta muy amenazante, ¿no? Os vamos aquí a hacer una foto para ver que dos panfilotas han estado aquí pidiendo documentación. Bueno, pues nada, salen de allí del pueblo este, cogen el coche y en un arranque ahí de entusiasmo, porque decían, madre mía, vamos, vamos, no vamos, vamos, no vamos,
pues dicen, venga, vamos hacia la estación Camarón. Pero claro, es que no han recorrido ni 300 metros y se dan cuenta de que llevan una furgoneta negra detrás que les está siguiendo. Es la primera vez en todo el viaje que admiten que tienen miedo, se lo admiten a ellas mismas, vamos. Entonces, bueno, pues siguen ahí conduciendo y tal, pero no encuentran ninguna señal de Estación Camarón, o sea, no encuentran nada, Estación Camarón realmente no existe, y entonces, pues bueno, entre el miedo, el de que les están siguiendo, que no tienen ni puñetera idea de dónde está, que no hay ninguna señalización, pues deciden darse la vuelta y regresar. Y ahí las dejamos. Ahora que nos cuentan que el 6 de octubre de 1930 se inauguró con pompa y boato la Santísima Presa esta. Y que los que participaron en ello le contaron a José Revueltas que aquel pues, fue un tiempo feliz mientras estaba construyendo, porque era como un milagro el agua en medio del desierto. El José María Chema este anda de un lado para otro sin parar ahora mismo, o sea, bueno, ahora mismo no, cuando yo, en los años 30, cuando José Revueltas estaba allí, entre el campamento, entre las parcelas, entre la presa y entre Estación Camarón. Porque, claro, aunque la producción de algodón ha parado, hay que preocuparse de que todos coman. Gracias a Dios, pues hay un sistema de riego, porque claro, hay agua, que aunque es un poquito medio salitrosa, pues les sirve incluso para el consumo humano. Y bueno, pues ellos, los del pueblo este, los de Estación Camarón, todos estos que están en huelga, pues bueno, pueden vivir porque también cazan algún conejo, muchos tienen algún animal, José María y Petra tienen pues una vaca, tienen alguna gallina, tienen una chivita, y entonces pues se iban arreglando poco a poco. Él, claro, lo que sí que hacían era soñar insistentemente los dos con el día en que esas 10 hectáreas de tierra fuesen suyas, querían ser propietarios a toda costa, porque claro, luego soñaban, pues allí plantaremos ahí unas calabacitas, unos frijoles, un poquito de maíz, sandías en el verano, pues claro, se ilusionaban con todo este tipo de cosas que les iba a dar pues como una seguridad. Claro, ¿ellos cómo llegaron allí? Ellos llegaron a Estación Camarón por Cruz, el hermano de Petra, porque este hombre Cruz había venido antes y entonces les contaba sin cesar pues, todos estos planes del gobierno. Oye, que están diciendo que va a haber ventajas porque el suelo va a acabar siendo de los propietarios y un trocito de tierra pues, nos puede alimentar y cambiar la vida, porque con ese trocito, con esas 10 hectáreas ya era como para cada familia poder alimentarse. Petra, claro, de joven no tenía madre y se ocupaba de sus hermanos. Estos hermanos, que los más mayores eran Cruz y otro, pues le dejaban los centavitos que ganaban, ella se organizaba un poco, lo organizaba un poco todo, y luego cuando ya tenían todo organizado, pues los hermanos la dejaban ir a aprender a la escuela. Total que ella aprendió a escribir. O sea, que la primera mujer que escribió en todas las generaciones y generaciones y generaciones de esa familia. Claro, cuando Chema la conoció, que ya había estado casado 2 veces anteriores, el José María, pues se quedó de piedra cuando la vio escribir, porque claro, no entendía absolutamente nada de lo que escribía, lógicamente. Entonces, bueno, pues después de esto, de que Cruz hiciese un montón de intentonas para que se dejasen Zaragoza, que es donde estaban en ese momento con las minas y todo esto, y que se viniesen a trabajar, aunque sea, chico, bajo el sol y no estar en un agujero, pues acabaron accediendo. Y llegaron pues un poquito con lo opuesto, pues también unos platitos, un jarrón, una olla, 4 cosas. Y una libreta de tapas negras en las que Petra apuntaba, escribía las cosas importantes, pues yo que sé, la fecha de nacimiento, la hora en la que se casaron, la de nacimiento de sus hijos, yo que sé, el nombre de un medicamento y bueno, pues hasta las cosas que ya un poquito poeta, ¿no? Las cosas que le producían también pues ira o desasosiego, pues también lo apuntaba. Y volvemos ahora al Américo. Pues el Américo Ferrara, que es el colono este contra el que se organizó la huelga, que lleva su nombre, pues se personó allí molestísimo en las oficinas del sistema de irrigación, donde le atendió pues, el gerente Becerril, y se quejaba del sindicato y de hasta dónde parecían estar dispuestos a llegar, ¿no? Estaba preocupado porque la época de recolección se estaba acercando cada vez más y más y más, y los braceros pues que se negaban a trabajar, luchando, pues ya sabéis, por sus peticiones del $1,50 diario, jornadas de 8 horas y demás locuras esas que les están metiendo en la cabeza a los comunistas, ¿no? Decía él. Lo único que quería era que la huelga se acabase y le daba exactamente igual cómo y cómo. Pero que se acabase. Y así fue como comenzaron las detenciones. José Revueltas anduvo escribiendo volantes y que acababan siendo repartidos por todos los huelguistas, pues se comunicaba con el partido mediante pues telegramas, en telégrafos, y también escribía a su familia en Ciudad de México, pues hasta que lo llevaron a la fuerza, se lo llevaron, y por más que él gritaba a pleno pulmón, pues que le protegía la Constitución mexicana y le protegía el derecho a la huelga. Pues coño, que había un derecho a la huelga en la Constitución, que le podía hacer huelga, pues nada, porque ya sabes, las formas del Américo este Ferrara pues eran las que eran.
Junto a él, pues detuvieron también a otros 3 cabecillas del sindicato y utilizaron estos hechos pues, para aterrorizar a los huelguistas. Claro, la compañía de telégrafos en ese momento estaba echando humos, porque otro de los sindicalistas escribió a toda prisa pidiendo la liberación de sus camaradas detenidos. Y luego muchas otras personas de Estación Camarón se lanzaron corriendo a enviar telegramas, pero bueno, a todos los sitios, a los periódicos, a otros sindicatos, a las autoridades locales, a los gobernadores y hasta la mismísima oficina de la presidencia de la República. O sea, es que no dejaron títere con cabeza. Aquí se va a enterar todo pichipata de lo que está pasando. Y hasta aquí puedo leer. Lo voy a dejar en el capítulo que se titula Elevar una protesta, que está en la página 63 de la edición de Penguin. Seguid vosotras, espero que os guste y hasta la próxima.